La Taberna de Clio presenta Totalitarismos, ¿siguen vigentes? Capítulo 2. Seguimos, segundo capítulo dedicado a los totalitarismos, al nacimiento de estos gobiernos autoritarios, y a continuación vamos con uno de los temas más interesantes, que es la cuestión del pasado glorioso, del nacionalismo exacerbado. Sar, a ti te vi muy interesado con este tema, así que haznos el favor. ¿Cómo está eso del nacionalismo exacerbado? Pues mira, principalmente estamos hablando sobre una promoción de una idea de nación entre comillas pura. ¿A qué nos referimos con esto? Que pues se trate en la medida de lo posible de exaltar las características de lo que hace a un pueblo o a una nación, lo que es, destacando sus propias, no sé, íconos, sus propios elementos que le dan identidad, que le dan un sentido, que incluso podríamos hablar de cosas que hacen que el mismo pueblo se sienta perteneciente a. Lamentablemente, derivado de estas ideas, del purismo y demás, vienen lo que es la xenofobia y el racismo. Yo nuevamente me quiero centrar pues en la idea de lo que fue el Tercer Reich, con esta idea de una, promoción de una superioridad racial. Pues ya sabemos a qué nos referimos. Creo que sería ahondar en lo mismo, pero pues acontecimientos como lo que fue el holocausto judío y demás, trajeron, o bueno, más bien fueron consecuencias de estas ideas de pureza. Hoy en día creo que lo vemos con el cheto que está gobernando Estados Unidos. Eh, y esta idea de hacer América grande de nuevo, o sea, resaltar esta grandeza que tienen, que a mí en lo personal se me hace una completa estupidez, porque al final del día, pues, América no nada más es el país estadounidense, América es todo el continente, ¿no? Y pues bueno, si bien ya hemos hablado en otro episodio sobre Donald Trump, creo que el hecho de que este nacionalismo extremo hoy en día, pleno siglo XXI, siga presente, pues está hablando de ciertas tendencias totalitarias, que creo que eh, mencionarlas estaría de más, pero pues sí sería buena idea que las analizáramos, sobre todo porque pues sí representan un cierto peligro ideológico, un cierto retroceso, desde mi punto de vista lo veo, con respecto a los avances ideológicos de la diversidad, un poquito estas ideas progresistas, etcétera, etcétera, que pues justo lo que buscan es un avance en cuanto a la sociedad, y no nada más en un sector, sino a nivel mundial. Esto es lo que yo veo con respecto al nacionalismo extremo. Ejemplos aquí en México, híjole, podría yo decir varios, pero sin caer como tal en un totalitarismo o ideas totalitarias, sí puedo decir que se busca una revisión, eh, ¿cómo decirlo? Realzar, resaltar ciertas raíces que si bien sabemos nosotros somos un país producto de un mestizaje, se busca pues destacar o realzar estas raíces, sobre todo indígenas. Pero pues obviamente esto es hacia un sentido netamente propagandístico, o así es como yo lo veo. En ese caso, fíjate que quisiera hacer una acotación. Ahorita el emperador me dirá si estoy güey o si acerté, como siempre, como suele hacerlo. Creo que para una nación es importante tener, sí, la identidad nacional. La diferencia es, como decíamos en el primer capítulo, cuando lo llevas al extremo de menospreciar a otras personas, a otras nacionalidades, para poner el tuyo hasta arriba. Por supuesto que en México hay un nacionalismo. Simplemente... Perdón. Ay, güey. Ya. Simplemente vete a Teotihuacán, vete al Templo Mayor y afuera te venden la estatua del indígena, pero acá ponchadísimo, que mi compadre se ve que le metía
a los chochos y a la proteína, y tiene un cuerpazo de concurso. ¿Ah? Allá Como- Moctezuma. Ay, em, chiste local, gente, chiste local. Y lo ves poderosísimo con su copili, con unas plumas gigantescas, con el macuahuitl, su escudo, unos chamorros que podrían ser un tronco fácilmente, ¿no? Igual, eh, digo, si nos vamos a esas, contemporáneo a lo que estamos diciendo, pues, Lázaro Cárdenas por algo hizo Lina, ¿no? Igual para tratar de rescatar esta identidad. La diferencia es cuando, tal como en el caso de Mussolini, empiezas a decir, somos los mejores y quítense piojos que les va el peine. Nosotros fuimos romanos, tenemos que recuperar, y acuérdense que tal cual lo dice, nuestro mar, el Mare Nostrum, y me vale el que se me atraviese. Y por supuesto fracasó, ¿ah? Pero Si más o tan, menos, pues sí, pero si más tan o buenos menos... eran, ¿por qué no hay otro país que también se hable italiano? Ah, jala. Esa es una discusión que dejaremos para después. Baboso. Bueno, ellos te responderían que la mitad del mundo habla algo derivado del latino. Sí, sí, sí. O sea, Ah, ok, va. las lenguas romances ahí están. Pero ahí está otra vez la cuestión del Mare Nostrum, del pasado glorioso. Y en los casos más actuales, pues sigue estando ahí. Hace poco salió, ustedes habrán visto, señores, seguramente ya esta publicidad les interrumpió sus videos. El espectáculo de Shenyun. Uy, qué bueno que Ah, tocas ese tema, ¿eh? y resulta que la embajada china sacó tal cual el comunicado de, gente, eso no es un espectáculo, eso es una secta, pero que se basa, y otra vez, en el pasado glorioso de la cultura china, pero están vetados de este lado, aguas. Entonces, una vez más, es utilizar la cultura, utilizar esa identidad para vanagloriarte de ella. ¿Cómo la ves, emperador? ¿En qué la regué? Dime. No ve nada. Ah, bien, entonces, vámonos. Digo, cualquiera puede dudar de lo que te diga hoy en día el gobierno chino, ¿no? Digo, todavía vemos algunos que tenemos claro que la China original está en Taiwán, ¿no? Ahorita van a ir a tocar unos señores de traje a tu puerta, ¿eh? Pero no sigue siendo Jackie Chan, ¿eh? No, pero es un hecho, o sea, el vender este pasado glorioso, ya, lo hace México, ¿no? O sea, lo hacen los chinos, lo hizo Mussolini. Hay países con más pasado que otros, ¿no? Ajá. Algunos se tienen que robar el pasado de otros. Entonces, por supuesto, ¿no? Hoy justamente lo platicaba hoy en el trabajo, ¿no? A ver, el mariachi, ¿no? O sea, nuestro mariachi en su origen era algo muy, muy diferente. Sí. Pues vamos a ponerle traje de charro con moneditas de plata en el pantalón, le ponemos moño y lo vendemos. E iniciamos una pelea con Colombia para ver quién es el dueño. Al menos en algo nos ganó Colombia y es en una mejor versión de Betty la Fea. Es que la versión es la de nosotros, la de ellos es la original, güey. Sí, compadre. No, por eso. Mi mujer ya me dio una cátedra de por qué la versión mexicana es horrible y entendí. Y Pero bueno, tiene sigue. toda la razón, está horrible. Sí. Con Jaime Camil no te vas a meter. Ah, es que es lo único rescatable porque Angélica Vale hizo un pésimo papel. Creo que el único rescatable es Jaime Camil y José José. Otro día hablamos del príncipe. A ver, mira, manipular la historia es algo que han hecho todos, ¿no? O sea, los aztecas literalmente se escribieron su propia historia, ¿no? México lo ha hecho un montón de veces, no es nuevo.
donde quizá toma estos tintes trágicos y bastante cuestionables es cuando la utilizas para ponerte por encima de los otros, que también es algo muy humano. Pregúntenle a un antropólogo. El identificarte tú mismo o valorarte tú mismo poniéndote por encima de otros, ¿no? Y ya cuando hablas de mi nación es mejor que la tuya, es cuando el tema se pone peligroso, ¿no? Ya, no solamente es mejor que la tuya, mi raza es mejor que la tuya y no podemos existir tú y yo. Entonces recordemos esto de ser Reich alemán durará 1000 años o no va a durar, güey. O sea, era una lógica muy extrema de o le ganamos todos o nos morimos todos. Y fue la segunda. Pero porque quisieron, porque siguieron al líder. Si el líder se desuscribió de la vida, pues también los demás, ¿verdad? Y no era pregunta, no era opción. Ya sabes, hermano, las masas no son listas que digamos. Qué bueno que lo mencionas, emperador, porque ese es el paso más orgánico que pudiéramos haber pedido para hablar de los enemigos públicos. Enemigos públicos, damas y caballeros, significa que le vamos a echar la culpa a alguien de nuestras desgracias y hay que combatirlo con todas nuestras fuerzas. El ejemplo más obvio y horrible que ha tenido la humanidad, pues por supuesto que es lo que pasaba en los campos mientras las naciones se mataban en la Segunda Guerra Mundial, y que conforme fueron liberando los territorios se encontraron con la muerte industrializada. Pero antes de que llegaran a eso, si ustedes recuerdan, por ejemplo, La vida es bella, ahí está el ejemplo de cómo se enfoca el odio de una nación, de un pueblo, de la masa, como dice el emperador, para atacar a un sector. Así que, señores, los escucho. ¿Qué onda con los enemigos públicos? Toda imagen de un cierto líder, de un cierto héroe, entre comillas, merece su respectivo villano. El problema aquí está en que muchas veces creo que estos enemigos públicos son inventados en el sentido de, en realidad no tienes un enemigo, pero necesito construirme un enemigo. ¿Quién será mi enemigo en este caso? Pues obviamente depende del contexto, pero siempre tiene que haber una disputa, siempre tiene que haber un conflicto. Porque al final del día lo que se busca es que exista un triunfo por encima de cualquier otra cosa. Y qué mejor que demostrarlo a través de un combate, de un... y me refiero a combate como no propiamente armado, pero sí utilizando estrategias que te den la idea de que se está luchando por lograr un objetivo. Si en este caso con el tío Adolf eran los judíos, era el enemigo número uno, pues se crea esta idea de por qué van a ser nuestros enemigos. O sea, ellos qué nos están haciendo, qué fue lo que cómo nos afectaron, cómo nos golpearon, ¿no? Ajá. Pueden ser muchos motivos de los cuales pues no quiero yo tal ahorita hablar porque pues sí son motivos funables, ¿no? Pero al final del día se crean este enemigo público. Al final del día es el enemigo de todos los que están dentro de esta ideología. Absolutamente esta creación del enemigo es para todos, no nada más para el líder, no nada más para el partido o para los altos mandos del gobierno o quien sea que esté ahí a la cabeza. Es para toda la gente que está apoyando este régimen. Y ejemplos hay muchos. ¿Podríamos decir también ejemplos aquí en México? Yo digo que sí. Trasladémonos al siglo XIX, cuando se restaura la República. Al final del día, quienes triunfan es el bando liberal y los que se ven como enemigos públicos son los conservadores. No se diga cuando pues, Juárez está en la presidencia y muchos buscan quitarlo ya cuando el señor estaba en las últimas.
pues bueno, ya sabemos quién fue que toma esta batuta de gobernar todo lo que resta del siglo XIX, que al final del día también se crea sus propios enemigos. Entonces, pues ejemplos hay muchos. Yo bien puedo decir que, y sin temor a equivocarme, que fue algo que también le da sentido a que el régimen siga persistiendo, ¿no? O sea, siga teniendo motivos de lucha, sigan teniendo motivos de decir, nosotros estamos peleando por algo, estamos entre comillas en resistencia contra aquellas personas que nos quieren ver caer. Ándale, Entonces, perfecto. no sé, Pues sí, a final de ustedes cómo lo ven. cuentas, justifica lo que estoy haciendo para protegerte a ti, ciudadano común. Emperador. Sí, bueno, es que eso nos lleva al tema del miedo. O sea, el mantener a una sociedad en constante alerta, Ah, ajá. construirle este enemigo terrible, Sí. exterior o diferente, que viene y te va a hacer daño, reafirma mi posición como tu protector. Recordemos la figura del dictador romano, ¿no? Esta figura que se utilizaba solamente en momentos de emergencia, que busquen por ahí a Cincinato o Quinquinato, algunos lo mencionan así, Ajá. a que se le nombra en un momento de crisis, ¿no? Y después tiene que abandonar el poder, ¿no? Solo es En para ese teoría. momento, en En teoría. teoría. Entonces, el Cincinato sí lo hizo, ¿no? Sí la cumplió. Digo, pero estos tipos, entonces, si la condición para que yo esté y tenga este rol de protector es que nuestro país está amenazado, pues este enemigo no se puede acabar. ¿Ok? Lo tengo que mantener y si le gano a uno me invento otro. ¿Ok? Y el caso de los judíos, pues es un tema que, bueno, toda Europa se lava las manos. O sea, es que los nazis y contra los judíos. En la época también los franceses y también los ingleses tenían un rollo contra los judíos, que viene de mucho más Sí. atrás. O sea, Sí. este librito del judío internacional, o sea, es una cosa extraña escrita por los rusos de un libro francés que hablaba contra Napoleón III. Entonces, y la gente lo compró, es más, el mismo Hitler seguramente lo leyó antes de escribir su propio libro. Entonces no es nada más el tema de los alemanes, ¿no? Europa había un gran sector antijudío y de pronto Hitler dice, pues, ellos tienen la culpa y no solamente los culpa son los que están destruyendo nuestra sociedad, los tacha de subhumanos, son una raza humana degradada y nosotros como la raza superior los tenemos que eliminar. Hace poco justo tomaba un curso sobre el tema y nos contaba la ponente que, oye, durante mucho tiempo, si recuerdan, se ha tratado de lavar un poquito a los alemanes con esta idea de, pues es que el campo de concentración estaba lejos de la ciudad, o sea, el alemán común no sabía. Ujú. Y nos dice, porque yo no tengo la oportunidad de haber ido a Auschwitz, eh, está a unos metros de la ciudad. O sea, imposible que no vieran las columnas de humo y al montón de gente a la que llevaban a trabajos forzados en las mañanas. O sea, la sociedad alemana sí lo sabía y entonces ellos aceptaron la, el exterminio contra una minoría en su momento, ¿no? Entonces, el poder de la propaganda lo lograron convertir, ¿sí? Y lograron llevar al terreno de es que si ellos existen, nosotros no. ¿Ok? Perdón la referencia a Harry Potter, ¿no? Pero ninguno de los dos sobrevivirá si el otro vive. Ahí ya me diste dos cosas para comentar. Ujú. Antes que se me olviden. Número uno. Sí, de hecho hay que tomar en cuenta, damas y caballeros, queridos escuchas, em, que esta propaganda y los enemigos públicos impulsa a la acción o a la no acción. Es decir, te estoy impulsando a toma las riendas y también ve a apedrear negocios, a pintar, a agredir, etcétera, todo lo que hemos visto en fotos. O bien
hazte de la vista ciega, pero no los apoyes. O sea, si nos ves haciendo algo, tú no vas a hacer nada. Y quieras que no, eso también forma parte del problema. La pregunta es, ¿y cómo le haces frente, no? O sea, ya estás hablando de la cuestión del terror. Y Dice, la no acción también te hace cómplice. sí, tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata, por supuesto que sí. Y otro día, la segunda cosa, analizaremos toda la cuestión de los mortífagos en Harry Potter, porque, damas y caballeros, sí, son nazis mágicos. Es irónico lo que está pasando actualmente. Vamos Pero- a hablar de la señora que está funada en Twitter por sus declaraciones. Luego hablamos de eso, si no nos vamos a desviar mucho. Pero sí, personas más funadas en la historia, Mussolini, Hitler, el director de Emilia Pérez y Rowling. Pero bueno, iba a decir otra cosa. Así, en la actualidad, si ustedes ven las redes, podemos encontrar a lo que se ha señalado como enemigo público en los dos gobiernos más... No, dos mangos. En los tres gobiernos totalitarios más famosos de la actualidad. Es decir, China, Rusia, Estados Unidos. Dije los más famosos, no los únicos, pero aguántense. ¿Cuáles fueron de las primeras declaraciones del presidente de Estados Unidos? El gobierno solo reconoce dos géneros y ya. En Argentina está esta cuestión muy dura, igual contra todo lo que suena a lo que se le ha titulado o se le ha nombrado progre. Rusia no se diga, o sea, ya sabemos lo que pasa allá, ¿no? Entonces, quizá hoy ya no es contra una religión, pero sigue habiendo esa cuestión de los enemigos públicos. ¿Quiénes entran dentro de todo esto? Bueno, vale la pena discutirlo. Pero, por supuesto que también en Estados Unidos, ¿a quién se le ha echado la culpa de las desgracias? ¿Por qué no tienes trabajo? Pues porque hay un latino que lo está ocupando. ¿Por qué no tienes casa? Pues porque ese latino está ocupando lo que a ti te pertenece. Y por lo tanto, otra vez, te incita a la acción o a la no acción. Si ves que estamos agarrando a ese de allá, tú no te metas. Pero, pues de preferencia, dinos dónde tienes a uno escondido. Para que repitamos la escena de apertura de Bastardos sin Gloria, ¿verdad? Bien, ¿algo más que quieran agregar en este punto? Bueno, ahorita mencionaste un tema importante que va un poco hacia lo que yo mencionaba hace un rato de el concepto mismo de totalitarismo, ¿no? O sea, el control mediante la acción. Hablamos de gobiernos que no te piden pensar. O sea, es más, la idea del individuo no importa, a excepción de que seas el líder. El líder sí importa. Pero tú como individuo no importas más que en la medida de lo que tú le puedes aportar al Estado o a este líder. Entonces, ¿y cómo lo vas a demostrar? Haciendo cosas, y en este caso, obedeciendo. Entonces, tú obedece, amigo, los que pensamos somos nosotros. El líder, mi gente, mi círculo cercano. Nosotros pensamos por ti. Tú obedeces. Tú haces lo que nosotros pensamos. Entonces, ahorita recuerdo una referencia a este tipo Ribbentrop, ¿sí? El que negocia el pacto Ribbentrop-Molotov, el pacto de no agresión entre la Rusia de Stalin y la Alemania de Hitler. Y los que estuvieron ahí cuentan que Ribbentrop no era la persona más brillante que digamos. El tipo no tenía idea de los países cuando le pusieron el mapa enfrente. El Molotov, digo, ¿a quién me trajeron, no? Era un tipo... Ahorita vemos qué pedo, hombre. El tipo consiguió el puesto porque era leal. Les recuerdo que es un asunto de 80% lealtad, 20% capacidad. Rayos, podría ser cualquiera. Lo podría hacer cualquier dependencia de gobierno en la actualidad, ¿sabes? Y lo digo por experiencia.
Y sin ir más lejos, el famoso Una institución pública. hoy en día se ha pisado bastante su imagen. Hoy en día se habla mucho de que Rommel igual no era tan buen general, ¿eh? Era un general ahí medianito, no muy querido por el resto de generales del ejército alemán, pero muy leal a Hitler, era su amigo personal. Y cuando llegaron a los juicios de Nuremberg, ahí he encontrado opiniones encontradas, ¿no? Hay algunos que cuando entrevistan o les hacen un estudio psicológico a los nazis presos, algunos dicen que, oye, sí tuvieron ciertos picos de genialidad en su inteligencia, ¿no? Otros no. Otros, los que ya eran mandos medios o más abajo, eran personas casi incapaces de razonar, ¿no? Y son los que se defendieron con, pues yo seguía órdenes. Les decían, güey, haz esto y lo hacían. Sí, Sí, son regímenes que lo que buscan es una sociedad obediente, que no sí. va a cuestionar lo que diga el amadísimo líder. Creo que con esto podemos pasar, ya que lo pones así, a los últimos puntos de este programa, que son el autoritarismo y el militarismo. Sabemos que el ejército pues es vital, o sea, es el puño que va a defender a este líder Fuerza que van a hacer ejecutar las órdenes. y que van a ejecutar las órdenes, exactamente. Ahora sí que sin rechistar. Podemos ahondar, por supuesto, en qué, cómo era la cuestión psicológica de los soldados eh, mandados a desalojar familias judías y demás. Pero, seamos honestos, este no es el capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Creo que necesitamos hacer algo al respecto, señores, sino que tenemos que ampliar esto. Entonces, ya hemos hablado del autoritarismo, de que no estás para cuestionar. Solo nos falta ahondar un poquito más en esto del militarismo para acabar de cerrar. Entonces, señores, ¿algo más que quieran decir sobre el militarismo? Si bien tú dijiste que no es un capítulo dedicado a la Segunda Guerra Mundial, podríamos mencionar un ejemplo mucho más reciente y yo lo veo con el poder militar y cómo tiene tanta influencia en la población, pero pues no hablando de la Alemania nazi del siglo XX, sino de la Corea del Norte en el siglo XXI, todavía en el siglo XXI. Perfecto. O sea, pues el líder, que en este caso es Kim Jong-un, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas pues, de Corea del Norte, tú lo ves, o sea, ves los desfiles que se hacen en Corea del Norte y es una precisión milimétrica, es una uniformidad, una homogeneidad, y te habla del poder que tiene este señor para mover un ejército entero y siendo de los más poderosos del mundo. Ya lo mencionamos también al principio, es la fuerza, es el puño que te va a defender ante cualquier ataque, pero ¿te defenderá de conflictos internos? No hemos sabido como tal, a lo mejor los hay, pero no quiere que se sepa el mundo que haya algún conflicto interno dentro de Corea del Norte, en donde el ejército se vuelve la fuerza represora que evita que cualquier intento o conato de rebelión pueda ejecutarse. Entonces, sí, te va a defender como pueblo, pero también no te va a dejar hacer lo que tú quieras. Bueno, ahí para poner un ejemplo, pues, recordemos cómo llega al poder el actual, ¿no? O sea, siempre ha habido sospechas de que por ahí tuvo algo que ver con la muerte del tío, ¿no? O sea, entonces, Del no tío y... necesariamente los conflictos tienen que ser una guerra civil. Exacto, También hay conflictos en las altas esferas. en la propia dinastía. Sí, o sea, y el ejército se vuelve una especie de guardia pretoriana que pone y quita, ¿no? Ahora, en cuanto al militarismo, pues hace rato hablábamos de una sociedad que no razone y que solamente obedezca.
¿no? Y con todo el respeto que me merecen los militares, pero la, el mundo castrense se acerca a eso, no es lo mismo, se acerca, porque por supuesto que los oficiales tienen razonamiento y en determinados casos tienen libertad de opinar, ¿no? Pero la idea es que obedezcas, eso es lo que le da la eficacia al ejército. No de a gratis que Mussolini, sin ser militar como tal, o sea, crea un cuerpo paramilitar como los camisas negras y le trata de dar, él lo adopta un uniforme y le trata de dar este tinte militar a la sociedad italiana, ¿no? Otra vez, como dice el zar, la precisión de acción, todos juntos al mismo tiempo para ser efectivos. Tristemente en el ejército italiano nunca se notó, más que en los desfiles, y a veces ni eso. Sí, no. Y por eso no ganaron en la Segunda Guerra Mundial. No, es triste, o sea, lo de ejército italiano, no dudo que fueran hombres valientes, pero donde iban y les iba mal. ¿Okay? Y Hitler, pues él sí tenía que su pasado militar, nunca llegó a ser un gran oficial que digamos, ¿okay? Pero él entiende que dentro de un cuerpo militar importa la unidad, el que apoyes al de al lado, la obediencia, que el de todos tenemos un objetivo y todos jalamos parejo, todos nos esforzamos igual, todos nos sacrificamos igual, ¿sí? Y es lo que va a tratar de implantar en su sociedad, ¿no? Que no es del todo malo, ¿eh? Una sociedad que funciona con unidad te suele dar resultados. Ya de pronto, para cerrar y traerlo un poco hacia la actualidad, el mundo hoy en día está lleno de gobiernos en donde cada vez los militares vuelven a estar más presentes. Porque la globalización fracasó, porque todos estos conceptos de la libertad, el libre mercado, la libertad de conciencia, en algunos lugares se cuestionan bastante. ¿Quién te va a dar el orden? Pues la institución del orden por excelencia son los ejércitos. Pero aquí mi pregunta, solo para dejarla como abierta, ya para que ustedes respondan o no. ¿Hasta qué punto un ejército bien formado va a ser eficiente? Porque tú lo mencionaste, o sea, ¿por qué con Italia no funcionó? ¿Por qué con otros países, otros gobiernos sí funcionó? Creo yo que no sé si tenga que ver con la estrategia militar, no sé si tenga que ver con la formación de la persona que está al mando del ejército, o simple y sencillamente alguien, un pez más grande, se los impide, interno o externo. No sé ustedes qué opinan. Mira, para contestarlo un poco, no tengo tan claro el caso italiano, ¿okay? Pero Mussolini sí emprende un intento de modernización del ejército italiano. En su momento su flota estaba a la altura. Es famoso el Vittorio Veneto, ¿no? El barco estaba a la altura de cualquier otro, ¿no? En su momento fue el más rápido. Pero en algún momento se quedó atrás porque nunca tuvo radar. Ahí habría que cuestionarnos por qué una de las mejores flotas del mundo no tuvo acceso a un radar. No había el desarrollo tecnológico, incapacidad de los oficiales probablemente, y podemos marcar ahí la diferencia con el ejército alemán, que Hitler va a tener el respaldo de un ejército alemán bastante eficiente, que dio pelea en la Primera Guerra y que no todos quedaron muy claros en que hubieran sido superados, que son los que le van a dar ese brazo armado. Ya después él creará la SS, ¿no? Pero Hitler, la Alemania nazi, está respaldada por una clase militar todavía medio aristocrática, con todos estos prusianos, bastante eficaz, formados desde niños para la guerra. ¿Okay? Probablemente eso le faltó a Italia. Entonces sí pasa por un tema de formación, de liderazgo, de disciplina, de capacidad. Seguro había uno que otro general italiano bueno,
pero la organización de un grupo depende sí mucho del comandante. Y aún más de los mandos medios, porque los estrategas diseñan un plan. Ahora, explícale ese plan a las tropas y hazlas que obedezcan. También depende, que un ejército funcione bien, depende de muchas cosas. Y nada más para cerrar esa parte, pues no es de gratis que estuvieran las juventudes hitlerianas, una vez más con esta cuestión de la propaganda, el culto a la personalidad, para seguir formando eso, pero que a la mera hora, cuando se le petatearon todos esos buenos soldados y acabaron mandando tropas menos preparadas, pues es que valió. Los primeros 2 años de la guerra fueron imparables. Ya después, ya que perdieron a la mayoría de sus buenos elementos, ahí fue cuando declinó. Pero bueno, ya dedicaremos... ¿Y qué me dices del intento de invasión en invierno a Rusia? Sí, bueno. Para otro programa, el plan original no era ese, pero para complementar y retomar el punto que tocaba el decano, ese también es un tema interesante, ¿eh? O sea, cómo le va a pegar toda esta propaganda y toda esta ingeniería social a los más jóvenes, Sí. porque van a terminar siendo los más fanáticos. Y quizá al final los nazis no tenían a los mejores soldados, pero sí tenían a los más fanáticos. O sea, y si en algún momento vieron Jojo Rabbit, Sí. o sea, la idea de este niño de toma esta granada y corre a abrazar al soviético que está ahí enfrente. El tipo, la idea de que las ciudades están bombardeadas y por la radio y por las bocinas te dicen el Führer está peleando en primera línea y espera lo mismo de ustedes, y entonces mujeres, niños y ancianos están con armas improvisadas peleando con los soviéticos en las calles, o sea, por su líder. Porque cuando Hitler dice, pues ya esto ya no jaló, entonces ahora como no ganamos, nos tenemos que morir todos. Y había muchos dispuestos y muchos se formaron en esas juventudes hitlerianas. Por algo ahí tienen que ver los Boy Scouts. Sí. Jóvenes construyendo el futuro. Eso sí es diferente, güey. Sí, lo sé. Pero sí, no mames. es la futuro. O sea, el pensar en estos que estoy formando de aquí son los del futuro, y pues, el problema es que quizá ya no tengan el razonamiento para mantener el edificio social, ¿no? O que no tengan a quién obedecer, más bien. Bueno, Esa es otra. pero ha llegado el momento de cerrar. Vamos a dar nuestras conclusiones, señores. Yo creo que las redes sociales y el transporte público son laboratorios en vivo. Quizá los que nos dedicamos a estudiar la sociedad no tenemos un laboratorio controlado como quizá lo tenga un químico, pero eso no significa que no tengamos muestras. Eso no significa que no tengamos de dónde sacar información en vivo. Pónganle mucha atención, queridos radioescuchas, a lo que pasa en redes, a las publicaciones, a las tendencias, y van a ver que muchos de estos elementos están ahí. Van a ver que la gente, que el público, en cierto punto llega a apoyar estas ideas. De nuevo, por desesperación, por cómo se conjugan demasiados factores sociales. Bueno, pero la historia es importante para advertir todo esto. Señores, igual conforme los fui saludando, sus conclusiones. Zar, ¿qué nos puedes decir ya hacia el final de esta entrega? Pues creo que entender el fascismo en el siglo XX nos ayuda a detectar ciertas características que hoy en día podríamos ver con ejemplos muy claros. Digo, cada quien podrá
identificar sus propios ejemplos, ¿no? Pero creo yo que el entenderlo nos ayudaría principalmente a evitar a lo mejor otra época oscura, y me atrevo a decir que incluso evitar apoyar ciertas ideologías, tal vez no propiamente totalitarias o no propiamente fascistas en el sentido per se de la palabra, pero pues que sí guardan cierta relación y hasta cierto punto que podríamos evitar, por así decirlo, retroceder a ese tipo de épocas, ¿no? Pues bien, ya lo sabemos, el conocerlas, el identificarlas, el ejemplificarlas incluso, nos ayuda a nosotros mismos, va a sonar redundante, pero nos ayuda a nosotros mismos a también tener un propio criterio y analizar qué estamos haciendo bien y qué no. Digo, cada quien es libre de pensar como quiera, ¿no? Siempre y cuando no atentes contra la integridad de otras personas, ¿no? Muy bien. Y por último, mi querido emperador, ¿qué nos puedes decir ya para despedirnos? Que el fascismo está aquí, está vivo. Los aliados después de la Segunda Guerra Mundial construyeron esta narrativa en la que ganamos, el fascismo ya se acabó, los nazis los perseguimos a todos y se murieron todos, se acabó, ¿no? Pero ahí está en estos comentarios de redes sociales donde te sigues encontrando racismo, te sigues encontrando discriminación cada vez más extrema, tristemente. Y no me refiero al matrimonio que hizo de temática nazi su boda. No me acordaba. La boda de los nazis vestían bien. ¿Ok? Hay que Hugo aceptar. Boss. Sí, no, ellos Siempre y cuando no. no lleven el simbolito ese. No por ellos. Por los neonazis mexicanos. Digo, Es, revolcando en su tumba. es lo que te iba yo a decir. O gente, o gente que hace apología al nazismo, cuando bien sabemos que esa misma gente que hace esa apología serían los primeros en ir al horno. Entonces, los neofascistas en Italia, digo, acaba de debutar hace unos meses el nieto de Mussolini y lo saludaron con el saludo fascista. O sea, ahí siguen. Y si el mundo les da la oportunidad, van a volver. Y pueden volver a tomar el poder. Si no es que ya lo hicieron. y es bastante triste, hay que ser honestos. Sí, pero bueno. ¿Y quién iba a decir que el bisnieto de Mussolini iba a acabar en el fucho? Pero bueno. Sí. No, con esto, damas y caballeros, cerramos esta entrega. Como pueden darse cuenta, quedan demasiadas cosas por decir, pero para eso, díganos, suscríbanse, por supuesto. Hoy el conejo no nos pudo acompañar porque volvió a caer preso. Con su apoyo, suscribiéndose, podremos juntar más rápido para su fianza una vez más y tenerlo de nuevo con nosotros. Entonces, Recuerden que la aportación de armas blancas es un delito, ¿eh? No diremos por qué está tras las rejas. Solo diremos Solo diremos eso. Pero bueno, nos estaremos viendo, señores. Recogemos tarros. Dale, vámonos. Entonces, ciérrale, ponle llave, porque ahí nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Chaito, bye bye.